Vamos a resolver el siguiente ejercicio donde tenemos un intercambiador de calor, donde el refrigerante se va a enfriar con agua en un condensador que no tiene pérdidas de calor al ambiente. Entonces, las pérdidas de calor es cero. El refrigerante entra al dispositivo con un flujo másico. Tenemos aquí los datos. El flujo másico del refrigerante de 6 kilogramos por minuto. A la presión de 1 megapascal y 70 grados centígrados a la entrada por los tubos del condensador. Y sale a la temperatura de 36 grados, asumiendo que la presión es la misma de entrada y salida del refrigerante. El agua de enfriamiento está a 300 kilopascales y 15 grados centígrados en la entrada por la coraza del condensador. Y sale a una temperatura de 35 grados el agua. Tenemos de datos entonces los flujos másicos del refrigerante. Y sin considerar las caídas de presión, vamos a determinar el flujo másico del agua de enfriamiento requerido. Flujo másico del agua. Y además, la tasa de transferencia de calor entre el refrigerante y el agua. Entonces, la tasa de transferencia de calor estamos marcando aquí como del refrigerante hacia el agua, ¿no? El refrigerante por los tubos al agua. ¿Sí? Esas son las dos incógnitas y el otro es el flujo másico del agua. W, este va a ser el flujo másico, que es la incógnita. Para determinar este flujo másico del agua, vamos a hacer el balance de energía y el balance de masa para cada uno de las dos corrientes de fluido. El flujo másico 1 del agua, ¿ya? Y a la entrada va a ser igual al flujo másico 2 del agua a la salida del condensador. Y a esto le vamos a denominar simplemente flujo másico del agua, W por las iniciales. El flujo másico aquí, 2 es la salida del agua. Y el flujo másico del refrigerante, entonces en la entrada, el 3, que es dato, es igual al flujo másico a la salida, que es el flujo másico 4. No hay ninguna acumulación, el flujo másico que entra es igual al flujo másico que sale. Y le vamos a llamar flujo másico R del refrigerante. Eso vendría a ser nuestro balance de masa para este dispositivo. Balance de energía. Balance de energía. Hacemos nuestro balance de energía, entonces vamos a tener para nuestro balance de energía vamos a tener la entalpía de entrada de cada fluido igual a la entalpía de salida, porque no hay pérdidas al ambiente. Entonces, tenemos las siguientes ecuaciones. Flujo másico de entrada del agua por su entalpía del agua es igual al flujo másico más el otro fluido a la entrada. Aquí el flujo másico de entrada es M3 por H3 igual a M2 de salida por H2 más flujo másico 4 por la entalpía 4. Entonces es un balance de entalpías, relación de entalpías para el balance de energía, porque no hay ninguna pérdida de calor, no se considera la energía cinética ni potencial, tampoco se considera el trabajo de entrada o salida. Vamos a determinar las entalpías entonces con los datos que tenemos. Primero, para el refrigerante a 1 megapascal y 70 grados centígrados. Buscamos en la tabla para el refrigerante 1 megapascal. Aquí tenemos 1 megapascal. En la tabla 12, 1000 kilopascales es 1 megapascal. Para 70, entonces 70 es mayor a 39,37. Esto es el refrigerante saturado, tabla de presión. Por lo tanto, para 70 grados vemos que es vapor sobrecalentado. Y buscamos en la siguiente tabla
a 13, la presión de 1 megapascal. Aquí, tabla a 13, 1 megapascal, y leemos el dato de entalpía a esa presión de 1 megapascal. Y 70 grados centígrados. Es el valor de la entalpía que lo vamos a anotar. 303. Entonces, aquí anotamos con estos datos su entalpía H3. H3 igual a 303,85 kilojoules sobre kilogramo. Ahora, para 36 grados a la misma presión, buscamos en la misma tabla, en la 12, para ver el estado. En la A12, para 1000 habíamos visto que la temperatura es 39 de saturación, y como tenemos 36, es la temperatura del dato. 36 es menor a 39, que es la temperatura de saturación. Es líquido o refrigerante en estado líquido. Vamos a aproximar ese líquido al refrigerante como líquido saturado a dicha temperatura. 306 o 36, el valor de HF, vamos a leer, está aquí, HF para 36. Y anotamos el valor de su entalpía. Esto vamos a registrar importante de dónde estamos sacando los datos. Esta es la tabla A13 y en este otro caso vendría a ser la tabla A11. H4. H4 102,33 kilojoules sobre kilogramos. Esa es la de la tabla A11. Entonces aquí se ha hecho una aproximación a líquido. Aproximación a líquido saturado. Continuamos para el agua. El agua a 15 grados centígrados. El agua a 15 grados centígrados está en estado líquido, ¿no? A esa presión. Por lo tanto, vamos a buscar en la tabla para el agua lo que corresponde primero para 15. En la tabla A4, 15 grados. Leemos la temperatura de 15 y el HF, que es la entalpía del líquido saturado. Anotamos ese valor. La tabla A4. Entonces estamos haciendo la aproximación también aquí como el agua en estado de líquido saturado. Y obtenemos el valor de H1 igual a 62,98 kilojoules sobre kilogramo. Y finalmente en el estado 2, que es la salida del agua, aquí, a 35 grados. De la misma tabla vamos a obtener la tabla A4. De la tabla A4 tenemos 146,64. Ahí está el valor de la entalpía.
64 kilojoules sobre kilogramo. Con eso hemos obtenido todos los datos de las entalpías. Despejando el flujo másico y reemplazando el flujo másico 1 y el flujo másico 2 como la incógnita MW por H1 más M del refrigerante por H3 igual al flujo másico del agua, la otra incógnita, por su H2 más flujo másico del refrigerante por H4. Despejamos la incógnita, flujo másico del agua, paréntesis, H1 menos H2. H1 menos H2, y al otro lado tenemos M del refrigerante, H4 menos H3. Y finalmente, despejando el flujo másico del agua, nuestra incógnita es una relación de entalpías. H4 menos H3 sobre H1 menos H2. Haciendo operaciones tenemos 102,33. Aquí nos falta el flujo másico, aquí el flujo másico del refrigerante. Vamos a colocar eso después. La relación de entalpías entonces, H4 es 102,33 menos H3 es 303,85 por 6 kilogramos por minuto, todo dividido entre el H1, 62,98 menos 146,64. El resultado es del flujo másico del agua, MW, 14,45 kilogramos por minuto, en las mismas unidades del refrigerante. Y eso podemos ya expresarlo, el resultado del flujo másico del agua para el inciso A. Es un resultado. Inciso B. En el inciso B nos piden determinar la tasa de transferencia de calor. Entonces, esa tasa de transferencia de calor es del refrigerante al agua. El refrigerante está a mayor temperatura de entrada. Entonces, anotamos. La transferencia de calor es del R134 hacia el agua. Entonces, aquí estamos mostrando del refrigerante hacia el agua es la transferencia de calor. Vamos a hacer entonces, en nuestro caso, el balance de energía solamente para el refrigerante. Entonces, hacemos nuestro balance de energía para el R134. Solamente para el refrigerante. ¿Qué entra al refrigerante? A los tubos del refrigerante. ¿Qué entra a los tubos del refrigerante? La entalpía 3. ¿Sí? Flujo másico del refrigerante por la entalpía 3. Eso es lo que entra. ¿Y qué sale?
sale nuestra incógnita, el calor, el flujo, la tasa de transferencia de calor, más la salida del flujo másico del refrigerante por la entalpía 4. Ese es nuestro balance de energía solo para el refrigerante, ¿no? Solamente para el refrigerante es este balance de energía. Nuestra incógnita es el calor o la tasa de transferencia de calor, que es igual a flujo másico del refrigerante, despejando, H3 menos H4. Hacemos operaciones. Esto es 6 por H3, 303,85 menos 102,33. Y el resultado, el flujo másico, no nos olvidemos que está en kilojoule. 109,12. ¿Cuánto es el resultado? ¿Me repite? 1209,12. 12. Entonces, esto va a estar en unidades de kilojoule por minuto. Porque el flujo másico estaba en kilogramos sobre minuto. Y con eso hemos respondido el inciso A y el inciso B. La tasa de transferencia de calor del refrigerante hacia el agua, ¿no? Del refrigerante hacia el agua. Con eso hemos concluido.